Hace una semana, más o menos a esta hora, se estaba oficializando la petición de Estados Unidos a través de su oficina de representante comercial de pedir consultas a México por su política energética en el marco del TEMEC, y horas después Canadá hizo lo mismo. Vamos a platicar al respecto porque muchas cosas se han dicho durante la semana con Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Ken, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Pascal. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, pues entre las cosas que se han dicho, me gustaría referirme a una de las más recientes. Decía el presidente López Obrador ayer en su conferencia mañanera que todo esto fue detonado, por lo menos en lo que toca a la queja estadounidense, por la pretensión de una empresa estadounidense de energía, Talos, de explotar un campo petrolero que le corresponde a Pemex. ¿Es eso el centro de la inconformidad estadounidense, cuando menos? No, mira, en realidad este es un tema que ya se venía gestando desde principios del año pasado, cuando fue aprobada la nueva ley de la industria eléctrica, también la ley de hidrocarburos, una serie de cambios a las reglas de comercio exterior y a la operación de terminales marítimas, la posibilidad de importar petrolíferos Uh-huh. para empresas privadas. Todos estos elementos se fueron acumulando y a través del diálogo que se da de manera regular en la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, en las reuniones a nivel presidencial, el tema no se resolvió. Estados Unidos y también Canadá en su momento pusieron sobre la mesa al máximo nivel de sus autoridades la preocupación de que las disposiciones de estas leyes y estas regulaciones violaban directamente capítulos del TEMEC, como es en materia de acceso a mercados, de protección de las inversiones, de la manera en que se deben conducir las empresas propiedad del Estado, y todo esto finalmente lo plasma Estados Unidos en el documento que le presenta la semana pasada a México, en donde detalla cuáles son las medidas de México en materia de política energética que considera que violan los aspectos que he mencionado de los Uh-huh. capítulos del TEMEC. Entonces son varias cosas, no es únicamente la pretensión de una empresa. Es correcto. Uh-huh. De hecho, si te fijas, en las últimas semanas, el gobierno de México ha intentado sentarse con las diferentes empresas de Estados Unidos en lo individual para tratar de llegar a soluciones, acompañados con el embajador Ken Salazar, tratando de hacerles trajes a la medida para que se resuelvan los temas que puedan tener cada una de ellas en todos estos rubros que yo menciono en materia de generación de electricidad, pero también en gas y petróleo. Sí. Y esto obviamente no ha funcionado, es decir, no ha sido suficiente para Estados Unidos el pensar que se pueden otorgar parches individuales a las empresas que enfrentan problemas en México, y es lógico, tanto Estados Unidos como Canadá van a buscar soluciones sistémicas, soluciones generales, amparadas en los compromisos que existe para todo el sector energético Uh-huh. en el TEMEC. Y es por ello que estamos pues donde estamos hoy en día, con un proceso de consultas que es la antesala a un panel arbitral, que abre un periodo de diálogo de 2 meses y medio más o menos, y Sí. que si no se resuelve en esa fase, lo cual se antoja difícil, pues nos iríamos a un panel que en cuestión de un año podría arrojar un fallo desfavorable para México y posibles represalias comerciales multimillonarias. Bueno, ha insistido el presidente López Obrador en que México no ha violado el tratado y ha dicho que gracias a la intervención de Jesús Seade, ya cuando él era presidente electo, pues se aseguró que el sector energético mexicano digamos, no fuera regido por el tratado. Y cuando se dice esto, se hace muchas veces referencia al capítulo 8, pero en mi impresión, y me gustaría conocer la tuya, el capítulo 8 pues solo contiene una parte de esta discusión, porque pues es una serie de lugares comunes donde dice que México, Canadá y Estados Unidos tienen el derecho a modificar sus leyes y su constitución. Pero según entiendo, el tener derecho a modificar leyes y constitución pues no exime a ningún país de no cumplir el tratado. Entonces, ¿cuáles son realmente los compromisos que asumió México en materia energética en el TEMEC?
Mira, como bien señalas, el capítulo 8 no exime a México de cumplir con los compromisos en el resto del tratado. Sí. Simplemente enuncia lo que está plasmado en la Constitución respecto a que México puede cambiar su Constitución, sus leyes y que los hidrocarburos le pertenecen a la nación. Pero Ujú, esto no es de ninguna manera una exclusión. ujú, Estados Unidos y Canadá se reservan el derecho a que en caso de que haya alguna violación del tratado, ya sea a través de cambios constitucionales, legales o regulatorios, poder llevar a México a solución de controversias. México también puede hacer lo mismo con Canadá y Estados Unidos. sí. Y los compromisos de energía son muy específicos. Se establece claramente en el capítulo 14 en materia de inversión la protección a las inversiones de los socios comerciales miembros del TEMEC en el sector de gas y petróleo y de electricidad. Ujú, Está escrito con nombre y apellido el sector. En materia de propiedad, empresas propiedad del Estado, ese es otro capítulo, el capítulo 22, donde se establece que no puedes utilizar la regulación o las leyes para discriminar a favor de los monopolios estatales y ujú, en contra del sector privado en aquellos sectores donde empresas propiedad del Estado y los privados compiten. Y está especificado en los sectores que están cubiertos por este capítulo, el sector energético, se habla también de Pemex y de CFE, ujú, tenemos también un capítulo de competencia económica que establece las bases de la conducción de la política de competencia y la apertura a mercados. ujú, Y todos estos, digamos, elementos que están plasmados en el tratado reflejan la reforma energética del 2013. Lo que México se comprometió a otorgarle a sus socios de Estados Unidos y Canadá es el mínimo que se comprometió a otorgarles, es el mismo acceso que tienen los países con los que firmamos el Acuerdo Transpacífico y el Acuerdo de la Unión Europea. ujú, Y no es más que el régimen legal vigente, la apertura que se dio en la reforma del 2013, por ejemplo, para permitir la participación plena en la generación de electricidad en México, la operación de gasolineras y una serie de medidas adicionales que se abrieron con la reforma del 2013 y que sigue siendo ujú. nuestro régimen legal vigente. Entonces, en ningún momento ni se iba a entregar, ni se entregó, el petróleo, ni la energía de México. Se Ujú. trabajó dentro de los parámetros de lo que permite nuestra Constitución y el régimen legal vigente. Y cuando se atoraron las negociaciones, intervino Jesús Seade como representante del entonces presidente electo. ¿Hubo alguna modificación importante? Mira, lo que sucedió es que llegó Jesús Seade con el equipo de transición, trabajamos junto con ellos en analizar todos los elementos que se estaban trabajando en la negociación. Hubo un intento de Jesús Seade de sentarse con la contraparte de Estados Unidos y expresar las preocupaciones que tenía el presidente electo en materia energética, y la respuesta de Estados Unidos y de Canadá fue muy tajante. Ujú, No nos pueden dar menos acceso de lo que permite la Constitución y la ley mexicana vigente, y sobre todo ujú, menos de lo que le han otorgado a otros socios comerciales. Lo que ujú, queremos es que se respete lo que está plasmado en la ley en México. Regresó el equipo de transición con esta media cuartilla que señalas, el capítulo 8, ujú. que lo único que hace es enunciar lo que dice la Constitución. No Sí, hubo problema por parte de Estados Unidos y Canadá. Lo que sí se inserta es esa frase que te señalo, de que se la reservan sus aceptación derechos. de lo que viene en la Constitución Ujú, no previene o no impide a ujú. Estados Unidos y Canadá tomar medidas de solución de disputas. México tiene que decidir si quiere cambiar su Constitución, regresarle el control al Estado de todo el aparato del sector energético. Entonces vienen los costos, es decir, los costos es la posibilidad de un panel que te Ya. señale que estás violando el tratado y que te retire preferencias arancelarias. Me queda un poco más de un minuto, pero preguntarte en concreto, en caso de llegar al panel y en caso de llegar a las sanciones, se habla de sanciones en materia de aranceles que podrían ser de hasta 30,000 millones de dólares. No, no sé si eso es si eso es preciso, pero en todo caso preguntarte, ¿a quién afectarían las sanciones, los aranceles? Mira, el golpe es muy directo, porque lo que te permite hacer el sistema de solución de controversias es, si hay un fallo desfavorable, si aquí gana Estados Unidos o Canadá, se inicia un panel,
Ellos durante el panel van a presentar el monto de daño a sus empresas por las políticas energéticas que ha implementado México. Y si el panel le da la razón a esta cifra que ha puesto sobre la mesa ya en una carta a la representante comercial de Estados Unidos de una afectación de más de 10,000 millones de dólares, añadiendo lo que vaya a hacer Canadá, Estados Unidos puede subir los aranceles a los principales productos de exportación de México, en agricultura, en industrial, es decir, acero, electrodomésticos, lavadoras, todos los productos, digamos, terminados que exportamos a Estados Unidos, hasta por esa cantidad. Y eso le va a pegar directamente al bolsillo de los mexicanos porque afecta al sector exportador, que paga salarios en promedio 40% superiores a los salarios que se pagan en el resto de la economía que no exporta. Entonces, el golpe es, obviamente, para las empresas exportadoras y sectores tan exitosos como el aguacate, el tomate, la cerveza, el tequila y todos los demás productos que señalé, se pueden ver afectados en su acceso a Estados Unidos, en su demanda de sus productos de Estados Unidos y, por lo tanto, el empleo en México. Y este empleo es fundamental para sacarnos gradualmente de la crisis económica. Pues que quedó clarísimo. Kenneth, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchísimas gracias, Pascal, y sigo a tus órdenes. Gracias, qué amable. Kenneth Smith Ramos es ex jefe de negociación técnica del TEMEC.